Ahora sí. Se suelta desde el reposo en A el péndulo mostrado en la figura y oscila hasta un ángulo de 90 grados antes de que la cuerda toque la clavija B fija. Dice que aquí hay un péndulo con una bolita en el extremo, en el punto A. 90 grados va a caer hasta aquí y la cuerda va a chocar con una clavija que está en el punto B. Determina el valor mínimo de A, esta A, o sea, la distancia entre el radio del péndulo con la clavija, para el cual la plumada del péndulo describa un círculo alrededor de la clavija. Esto nos pide el ejercicio que soltemos la bolita, la cuerda va a chocar con la clavija y tiene que dar una vuelta completa. Pero tiene que ser la distancia mínima para que cumpla esto. En el gráfico, analizando, vemos que el tamaño o la distancia desde la clavija, desde nuestro punto de referencia, que va a ser el punto más bajo, va a ser L menos A. ¿Por qué? La distancia entre el radio del péndulo hasta el punto más bajo va a ser L. Y tenemos que restar esta distancia A, que es igual a lo que nos piden hallar. Entonces, la distancia entre... ¿Dónde está? Nuestro nivel de referencia, que va a ser este, nivel de referencia, y la clavija va a ser L menos A. Ahora, el radio que va a describir este péndulo hasta aquí no se aprecia en el gráfico, pero va a ser igual L menos A. Entonces, esto y esto son del mismo tamaño. Ahora hacemos un análisis de dinámica en la esfera en el punto C. ¿Cuál es el punto C? El punto máximo de la vuelta que va a tener el péndulo. O sea, el punto en este punto. En este punto, ¿qué vamos a tener? La tensión de la cuerda, el peso y su aceleración centrípeta que se va a dirigir hacia abajo porque este va a ser su radio de giro. Este. Como todas las fuerzas se dirigen a la aceleración centrípeta, nuestra sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser igual a la tensión mínima más el peso, que va a ser masa por gravedad, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Pero el ejercicio nos ha pedido la distancia mínima. Por lo tanto, nuestra tensión también tiene que ser mínima. Hacer la tensión mínima, esta tensión se acerca mucho a cero, entonces se va a simplificar y nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas centrípetas va a ser igual a masa por gravedad. Esto va a ser igual a la masa por aceleración. La masa lo podemos simplificar y nos queda que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad. Pero sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, despejando, tenemos que la gravedad es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Despejamos la velocidad al cuadrado y nos queda que la velocidad al cuadrado que vamos a tener en ese punto va a ser igual a la gravedad por el radio. Entonces, la velocidad en este punto, en el punto C, que hemos hecho el análisis, que tiene que tener para cumplir la condición, tiene que ser igual a la gravedad por el radio. Ya, volviendo al anterior gráfico. Ya. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el punto A y en el punto C. ¿Por qué hacemos esto? La sumatoria de fuerzas, las energías son conservativas, perdón, no es sumatoria de fuerzas, es sumatoria de energías. Entonces, la suma de energías en el punto A va a ser la misma que la suma de energías en el punto C. En el punto A, ¿qué tenemos? Como les dije anteriormente, este es nuestro nivel de referencia. Si este es nuestro nivel de referencia y está partiendo del reposo, la única fuerza que, perdón, la única tipo de energía que tiene es la energía potencial gravitatoria. Entonces, como es la energía potencial gravitatoria,
tenemos que hallar su altura. Como les dije, esto va a ser un círculo perfecto hasta aquí, o un cuarto de círculo, su altura va a ser igual al radio, que en este caso sería L. Entonces va a ser masa de gravedad por L. La segunda fuerza que vamos a tener es igual a una fuerza potencial gravitatoria, pero en este caso va a ser esta, la que hay en este punto. Como les dije, desde el punto B hasta el nivel de referencia tenemos L menos A de altura. Y entre el punto B y el punto C, al ser igual un medio círculo, igual va a ser L menos A. Entonces la altura va a ser la suma de estos dos. Masa gravedad por 2, entre paréntesis, L menos A. Esta va a ser la altura. Y por último, la última fuerza que encontramos en el punto C va a ser igual a la energía cinética. Esta va a ser porque existe una velocidad al momento de estar girando. Y esta energía es igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Aquí, como podemos ver, las tres energías dependen de la masa. Así que podemos simplificar la masa. Ya nos queda que gravedad por L es igual a la gravedad por 2, entre paréntesis, L menos A, más 1/2 de la gravedad por el radio. ¿Por qué gravedad por el radio? La velocidad al cuadrado, en esta ecuación hemos hallado que es igual a gravedad por radio. Ya lo hemos simplificado, ya lo hemos evaluado. Y ahora vemos que todos los términos tienen gravedad. Entonces también podemos simplificarlo. Y nos queda que L es igual a 2 por, paréntesis, L menos A, más 1/2 del radio. Ahora, ¿cuánto es el radio? ¿De qué radio nos referimos en esta ecuación? Como hemos hallado de esta parte, de la segunda parte de la trayectoria del péndulo, el radio para nosotros va a ser L menos A. A este radio nos referimos. Entonces, evaluamos eso. Para nosotros el radio es L menos A. Este es el radio. Ahora simplemente multiplicamos el 2 y el 1/2 por cada término. Y lo sumamos. 2 más 1/2 es igual a 5/2. Aquí igual menos 2 menos 1/2 va a ser igual a menos 5/2. Despejamos A. El 2 con el 2 se va a simplificar, el 5 va a pasar a dividir. Y hallamos que la distancia mínima de A, que tiene que existir entre el radio de giro del péndulo inicial y la clavija, tiene que ser 3/5 de L. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Este ejercicio es fácil. En sí, todos los ejercicios de energía son fáciles. Pero les estoy explicando energías porque casi siempre entran en el examen. Así que ya saben que los ejercicios de energía en el examen son un regalo. Tienen que aprovechar eso. Ya se han entendido, voy a pasar para el siguiente. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. El bloque de 800 gramos de masa se suelta del reposo en el punto A. La fricción de la superficie semicircular AB es despreciable, mientras que la superficie horizontal BC tiene un coeficiente de rozamiento de μ igual a 0.25. Si la constante de rigidez del resorte es 400 newton sobre metro, A. ¿Cuál es la compresión del resorte? B. ¿Qué altura máxima ascenderá en el arco AB luego de haber sido impulsado por la fuerza recuperadora del resorte? ¿Qué nos pide el ejercicio? Tenemos un bloque en el punto A que sería este. Lo vamos a dejar soltar, lo vamos a dejar caer. Va a resbalar por este cuarto de círculo que no tiene rozamiento. Por lo tanto, toda su energía potencial se va a volver energía cinética. No se va a perder nada. En este punto,
Cuando el bloque esté aquí, el bloque va a empezar a avanzar hacia el resorte. Pero ¿qué pasa? En CB y C, que es desde aquí hasta aquí, existe fricción. Por lo tanto, la energía se va a ir perdiendo. Y cuando llegue al resorte, este resorte se va a comprimir. La primera pregunta nos pide hallar qué tanto se va a comprimir este resorte. La parte B de la pregunta nos pide, en el momento que este resorte se haya comprimido, va a llegar a un punto en el que el resorte se va a descomprimir. Por lo tanto, el bloque se va a devolver. Como les dije, en toda esta parte horizontal existe rozamiento. Por lo tanto, la energía se va a perder. Y al momento de subir, el bloque ya no va a subir completamente. Y el ejercicio nos pide hallar la, la altura máxima que va a ascender, pero en el momento que vuelva. O sea, estas son las dos preguntas. La primera, la compresión del resorte. La segunda, la altura que va a subir después de que el resorte se haya comprimido y lo haya empujado. Ya empezamos. Los datos que nos ha dado el ejercicio. Mu, o el coeficiente de fricción, es 0.25. El coeficiente de rigidez del resorte es 400 newtons sobre metro y la masa es 0.8 kilogramos. Nos han dicho que es 800 gramos, pero para nosotros es 0.8 kilogramos. Empezamos haciendo una suma de energías desde el punto A hasta el punto C. Bueno, si el punto C para nosotros va a ser el punto máximo en el que se va a comprimir el resorte. En el punto A, ¿qué tenemos? Como parte del reposo, y nuestro nivel de referencia es este, solo vamos a tener energía potencial gravitatoria. Para nosotros va a ser masa gravedad por su altura. En este caso su altura va a ser R. Entonces masa gravedad por R. En el punto C, ¿qué tenemos? Para nosotros que es donde se va a comprimir por... Ya, para nosotros, en este punto, el único tipo de energía que va a existir es la energía potencial elástica. Y aquí va a ser igual ese valor. A un medio del coeficiente del resorte que va a ser K, un medio de K, por la compresión del resorte que es X al cuadrado. ¿Qué es lo que nos piden hallar? X al cuadrado. Y por último, ha habido una pérdida de energía. Esa pérdida de energía en la ecuación lo ponemos en este lado diciendo que la energía perdida es igual a la fricción por la distancia que ha pasado esa fricción. En este caso va a ser D, que es toda la distancia que va a pasar el bloque antes de llegar al resorte, más X, que es la parte que ya está con el resorte. O sea, esa parte X. Todo esto, D más X es toda la distancia que tiene fricción que ha pasado el resorte. ¿Han entendido esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar X, porque masa tenemos, gravedad tenemos, radio tenemos, K tenemos, X no tenemos, X no tenemos, la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. La normal va a ser igual al peso, la masa por la gravedad, porque esto es una superficie horizontal. La distancia D tenemos, X no tenemos. Ahora agarramos la fricción y como les dije lo desarrollamos. Fricción va a ser igual a μ por la normal. Al ser una superficie horizontal, la normal va a ser igual a masa por gravedad. Aquí ahora ya todos son datos, despejamos X. Todo lo paso al lado derecho de la ecuación. X cuadrado, un medio de K, más, aquí todas las expresiones solo tienen X, μ masa por gravedad, más todas las expresiones que no tienen X, μ masa gravedad por distancia, que sería esto, menos
masa de gravedad por radio, que es el término de la izquierda que ha pasado a la derecha con signo negativo, masa de gravedad por R. Ahora, esto podemos resolver de dos maneras. Con esta ecuación, que es la más común que van a usar en matemática, o por calculadora. Nosotros podemos resolverlo por calculadora, porque no estamos prohibidos de usarlo. Pero en el caso de que no tengan calculadora, igual usan esta ecuación y la resuelven. Al poner estos datos en la calculadora, como ya tenemos, salen primero, x es igual a menos 0.226 metros. Este dato es negativo. Significa que para nosotros el resorte estaría descomprimido, pero hacia el otro lado. Así que este dato no nos sirve. Y el segundo dato que nos sale de la ecuación es 0.217 metros. Este dato, como es positivo, sí nos importa. Y esta sería la respuesta de cuánto se comprime el resorte. Y ahí habremos resuelto el inciso A del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya, voy a continuar. Ya tenemos cuánto se comprime el resorte. Ya tenemos X. Ahora nos pide hallar H, la distancia que va a subir el bloque. Hacemos una sumatoria de fuerzas desde el punto C, que era el que hemos evaluado en el anterior punto, y el punto D, que le he llamado, que va a ser hasta dónde va a subir por último. En el punto C, ¿qué energías tenemos? La energía potencial del resorte, que va a ser igual a 1/2 de K por X cuadrado. Esto va a ser igual a la energía que se tiene en el punto D, que es masa de gravedad por H, que sería la altura que va a subir. Pero como vimos en el anterior ejercicio, existe una pérdida de energía en el área horizontal del ejercicio. Por lo tanto, esa pérdida lo representamos con la fuerza que hace perder la energía, que en este caso sería la fricción, más la distancia que recorre para perder esa energía, que sería D más X. En este caso ya tenemos X. Y el único dato que no tenemos es H. Por lo tanto, despejamos H. Despejando H nos queda que H es igual a 1/2 de K por X al cuadrado menos mu masa gravedad, que sería la fuerza de rozamiento, por la distancia que recorre, que sería D más X sobre masa gravedad, que sería este término dividiendo a todo. Ahora simplemente evaluamos porque todos son datos. K es 400, X es 0.217, menos mu que es 0.25, masa es 0.8, gravedad es 9.81, la distancia, perdón, D es 3, X es 0.217, masa es 0.8 y gravedad es 9.81. Todos son datos que nos andan en el enunciado o en el gráfico. Esto lo ponemos en la calculadora y nos sale que la altura que va a subir es 0.396 metros. Y esta sería la respuesta del inciso B. Y así habríamos terminado el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, voy a continuar. El tercer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Un bloque de 8 kilogramos de masa parte del reposo en A hacia un resorte de K igual a 450 newtons sobre metro, como se observa en la figura. Calcular la deformación total del resorte si el coeficiente de rozamiento entre el punto B y el punto C del plano inclinado es 0.4. Nos está diciendo que de aquí a aquí solo va a descender el bloque, pero no hay rozamiento. Entre B y C, que sería toda la parte que cubre el resorte, sí existe rozamiento. Los datos que nos da el enunciado son mu igual a 0.4. Coeficiente del resorte es igual a 450 newtons sobre metro. La masa del bloque es 8 kilogramos.
Hacemos un diagrama de cuerpo libre del bloque en el plano inclinado. ¿Para qué hacemos esto? Como en este caso el bloque está en un plano inclinado, la fricción, al ser μ por su normal, la normal no va a ser solo masa por gravedad, sino va a estar multiplicado por un coseno o un seno. Así que al hacer el diagrama de cuerpo libre vamos a ver si es el coseno o el seno. Aquí vemos que la normal va a ser igual a la masa de gravedad por el coseno de θ. Y es lo único que nos interesa ver de este diagrama de cuerpo libre. No nos importa la aceleración porque vamos a trabajar con energías. Entonces ya sabemos que la normal es igual al peso por el coseno de 37. Y eso es lo que nos importa de saber. Ahora hacemos una sumatoria de energías. Entre el punto A y el punto D. El punto D está entre el B y C y va a ser donde se va a detener el bloque. En el punto A solo tenemos potencia gravitatoria. Como parte del reposo, entonces no vamos a tener una velocidad inicial. Nuestra energía potencia gravitatoria va a ser igual a la masa de gravedad por la altura. Y en el punto D solo va a existir energía potencial cinética. Perdón, energía potencial elástica. En este punto, como solo va a existir esa energía, va a ser 1 medio de K por X al cuadrado. Ahora, ha habido una pérdida de energía. Esa pérdida de energía ha sido a causa de la fricción que existe entre el punto B y el punto C. En todo esto. ¿Qué, qué tipo de pérdida hemos tenido? A causa de la fricción del suelo. ¿Qué distancia ha tenido esa pérdida? La elongación del resorte que va a ser X. Entonces, la pérdida va a ser fuerza de deslizamiento por X. Hacemos un triángulo. Aquí tenemos que la distancia que ha recorrido el bloque va a ser igual a 4 metros más la parte que se comprime el resorte que va a ser X. Tenemos el ángulo. El ángulo es 37 grados. Eso nos dan en el gráfico. Entonces, la altura podemos ponerle en función de X más 4. Decimos, seno de 37 es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, H va a ser igual al seno de 37 por la hipotenusa, que en este caso va a ser 4 más X. Esto es igual a H. X cuadrado no lo cambiamos porque es lo que queremos hallar. La fuerza de deslizamiento es igual a μ por la normal. Pero en este caso nuestra normal no solo es masa por gravedad. Nuestra normal es igual a masa gravedad por coseno de 37. Ahora hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio y despejamos de acuerdo a X cuadrado y X. Aquí el único término que tiene X cuadrado es 1 medio de K. Este es el único dato que tiene X cuadrado. Ahora necesitamos todos los datos que tengan X. En este caso, X solo tiene μ por la normal, que sería, en este caso, nuestra normal es masa gravedad coseno de 37. Y en el término de la izquierda tenemos X masa gravedad seno de 37 y eso va a pasar a restar al lado izquierdo. Y aquí tenemos masa gravedad seno de 37. Y por último, el único término independiente va a ser 4 masa gravedad seno de 37. Como está en el lado izquierdo, va a pasar al lado derecho a restar. Y este sería nuestro término independiente. Como les dije, estos datos ya directamente lo ponemos a la calculadora y nos sale que el primer término es 0.86 metros. Como les dije, esto significaría que el resorte está comprimido en sentido contrario o se está alargado, por así decir. Pero eso no es cierto, así que este dato está mal. Y el segundo dato que nos da es X igual a 0.97 metros. Este dato sí es correcto.
Entonces, nos quedamos con este dato. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, voy a continuar. El último ejercicio que vamos a ver es el siguiente. En el sistema que se muestra en la figura, la masa m es impulsada por un resorte. Luego que recorre una trayectoria sin rozamiento, ¿cuánto debe comprimirse el resorte para que la masa caiga en el hueco? Lo que nos pide el ejercicio es, agarramos el bloque, comprimimos en el resorte, soltamos. Aquí no hay rozamiento, en ningún lado. El bloque va a llegar a este punto y de aquí, con movimiento parabólico, tiene que caer en este hueco. Así que aquí también vamos a ver lo que hemos llevado en el primer parcial, que es movimiento parabólico. Bien, empezamos con el gráfico. Este tipo de ejercicios yo generalmente los resuelvo al revés, o sea, desde donde acaba hasta el principio. Así que voy a agarrar el bloque y voy a hacer el movimiento parabólico primero. ¿Qué ecuaciones vamos a ver para resolver este ejercicio? El movimiento parabólico va a tener va a estar formado por dos movimientos, caída libre y MRU en el eje X. Así que vamos a empezar con la caída libre. Tenemos la altura, parte del reposo en el eje Y. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos la gravedad, tenemos la altura, despejamos el tiempo. El tiempo va a ser igual a 2h sobre gravedad, todo en una raíz. Como son datos, podemos poner en la calculadora y nos sale que el tiempo que cae el bloque es igual a 0.32 segundos. Ahora analizamos en el eje X. En el eje X, el movimiento que tenemos va a ser MRU. Queremos hallar la velocidad. La velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Tenemos la distancia? Sí, 0.8 metros. ¿Tenemos el tiempo? Sí, hemos hallado con la caída libre. Es 0.32 segundos. Poniendo la calculadora nos sale que la velocidad con la que sale el bloque es 2.5 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad en ese punto. Esta velocidad está aquí. Ahora, ya tenemos la velocidad en este punto. Y en este punto, si agarramos este nivel de referencia, solo tenemos energía potencial elástica. En este punto vamos a tener energía potencial gravitatoria y energía cinética. Así que hacemos una sumatoria de fuerzas en el punto A, que va a ser para nosotros este es nuestro punto A, y este es nuestro punto B. En el punto A, como les dije, solo tenemos energía potencial elástica, que es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. En el punto B vamos a tener energía potencial gravitatoria, que va a ser por la altura, y energía cinética. No tenemos ninguna pérdida de energía en ningún lado porque no existe fricción, así que esta va a ser la ecuación que vamos a trabajar. Despejamos X, que es lo que necesitamos hallar. Como en este caso ningún dato más tiene X, despejar va a ser simple. Multiplicamos por 2 y dividimos entre K. Todo le sacamos una raíz y nos queda que X es 2 masa gravedad por altura más masa por velocidad al cuadrado sobre K. Evaluamos los datos, ponemos a la calculadora y nos sale que el resorte tiene que estar comprimido 0.4 metros. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?